Vamos a hablar del mundo de los árboles. Ya que estamos en el programa de Tierra Adentro, volvemos a los árboles. Volvamos. Pero esta y vez tiene un no invitado, parece ser. Tiene un invitado, don Rodolfo. Sí, no, tal vez no vamos a seguir con Belgrano, sino que vamos a venir al mundo real de esta época para presentar a Adrián Mendizábal, un productor del delta, de la zona alta del delta, donde están los cultivos de álamos, de sauce, donde también hay crianza, pero lo más importante es que Adrián Mendizábal es un referente del forestal argentino. Él representa una de las zonas más importantes desde el punto de vista forestal, y además es su familia, que hace muchísimos años se instaló en esa zona del delta, ya le vamos a preguntar bien a él, y tiene una industria muy importante que ha sido capaz de exportar a Canadá madera de álamo del delta, elaborada, no rollizos, sino madera elaborada como machimbre, etcétera, y de una calidad tan importante como para exportar a semejante país, a Canadá sobre todo. Entonces, lo queremos presentar, es parte, como digo, de una familia muy reconocida en la Argentina y sobre todo en el delta. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Rodolfo. Un gusto de saludarlo en esta circunstancia, y a los columnistas de la radio que realmente me nutrieron con tanta cultura de Belgrano, de cosas que yo no conocía tampoco, y realmente, bueno, admiro mucho, y que realmente yo también colgué la bandera en la fábrica esta mañana. Muy bien. Adrián, le queríamos hacer algunas preguntas, sobre todo sobre el sector forestal, que desde esta radio y desde hace unos programas estamos tratando de hacer conocer, sobre todo en aquellos aspectos que la sociedad pareciera que no está a favor de la forestación, y el delta es una de las zonas donde a veces se contradicen, ¿no? Porque aparecen serias dificultades para seguir forestando. ¿Cómo ve usted el panorama del tema forestal para el delta? Yo creo que el panorama tiene que ser positivo, más que nada por el convencimiento y la pasión que tenemos los forestales. Siempre tenemos esperanza de que las cosas van a andar incluso mejor. Para hacer un poco de introducción, nosotros somos forestadores del delta porque venimos de las familias pioneras que se instalaron en el delta ya por el siglo XIX, donde estaba todo por hacer. Era una tierra que prometía mucho futuro, y realmente se instaló un montón de inmigrantes. En el caso del río donde nos instalamos, la familia nuestra, se decía el río de los vascos, el río Carabelas, porque se concentró una inmigración que venía de esos parajes. Y bueno, como el inicio del desarrollo en la zona había sido desde la subsistencia al principio, donde no existían medios de transporte, pero que eran más factibles que atravesar la pampa con pocos medios. Y bueno, por lo menos había una vía fluvial que en los mismos gobiernos la potenciaron, invirtieron, y bueno, así se instaló como primer cultivo importante lo que fue la fruticultura, y a raíz de las necesidades de la propia fruticultura, del envase, se desarrolló tanto el mimbre como la forestación. ¿Y cuándo empezaron con la plantación de sauces y de álamos ustedes? Y los sauces y los álamos en mi familia empezaron a fines del siglo XIX. XIX, a fines del XIX. Y después fueron teniendo mayor desarrollo en todo lo que fue el siglo XX, por supuesto. Acompañó la madera a todas las producciones. Realmente la madera era el contenedor de todas las producciones que se pudieran hacer, más allá de la fruta y demás, envases para bebidas, todo lo que a uno se le podía ocurrir en todos esos inicios del siglo XX, se embalaba dentro de cajas o de cajones de madera. ¿Y cómo llegaba
Perdón, Adrián, pero ¿cómo hacían? ¿Ustedes tenían las plantaciones y ya también tuvieron la industria para hacer los cajones y todo? No. En un comienzo las industrias se desarrolló básicamente acá en la zona de San Fernando y Tigre, que era la cabecera. El canal San Fernando fundamentalmente había sido la cabecera de toda la producción del delta, luego el puerto de Tigre. Pero realmente acá se desarrolló una cantidad importantísima de aserraderos y de fábricas de cajones. Después, lógicamente, también en la zona de islas se fueron generando industrias, o a veces intermedias de proveedores de esas fábricas de envases que proveían de tablas. Y así como digo, la parte que estuvimos nosotros de San Fernando, del delta acá de San Fernando y Campana, también el delta entrerriano, en el sur entrerriano, también tenía cabecera hacia San Fernando. Porque, bueno, en aquella época, por supuesto, que no existía el complejo Zárate-Brazo-Largo y todas esas cosas que vinieron muchísimos años después. Entonces, esta era la cabecera forzada donde venía toda esa producción de madera. A esto después se agregaron otras inversiones, otros tipos de inversionistas, que es cuando ingresa ya en la primera mitad también del siglo XX Celulosa Argentina, con la fabricación de papel que se instala en Zárate, la fábrica, y un montón de campos que ellos también adecúan para el cultivo forestal, y fueron productores forestales de mucha importancia en la región, así como los que fuimos productores más pequeños, si se quiere. Bueno, estaban ellos que ya venían con una industria atrás importantísima. Bueno, después se desarrolló la industria de los tableros de partículas, lo que se dice la madera aglomerada. Todas esas industrias se abastecieron del delta. Después, allá en el año 1978, surge papel para diarios, papel prensa. También fue otro mercado para la zona, bueno, que al día de hoy Adrián, permanece y ya transformada incluso en otros productos. Perdón, Adrián, acá tenemos también dos amigos que tienen interés en hacerle algunas preguntas, porque es todo un tema del delta y sobre todo teniendo la oportunidad de hablar con usted, ¿no? Adrián, ¿cómo le va? Buenas noches. Soy Eduardo Solari, he estado de visita en su aserradero un par de veces con Rodolfo, no sé si usted recuerda, incluso comimos en su casa. Ahora sí, ya me acuerdo. ¿Se recuerda que almorzamos un día allí en la plantación? Sí, recuerdo, estuvimos en el Carabelas, exacto. Yo tengo una pregunta para hacerle que espero que no le resulte incómoda, pero una de las objeciones que a veces se hace a los desarrollos en el delta es la fragilidad del ecosistema y las modificaciones que se hacen cuando se hacen las plantaciones. ¿Cómo analiza usted ese fenómeno? Bueno, yo lo analizo de la siguiente manera. Nosotros venimos produciendo, como yo le mencionaba, desde el siglo XIX. Tenemos un gran respeto por la tierra que utilizamos para producir y un gran respeto por el río. El río nos da una posibilidad, la tierra nos da la otra posibilidad de poder llegar a un buen resultado. Siempre hubo que tener un manejo del agua para no perder la producción que uno puede hacer. Pero ese manejo del agua significa utilizar lo positivo que nos trae el río y neutralizar los efectos negativos. O sea que, de alguna manera, lo que se hace para producir es un acondicionamiento en el sistema que impide el advenimiento extemporáneo de determinadas crecidas que puedan perjudicar el cultivo. Y por otro lado, lo que se hace es tratar de utilizar el río como fuente de riego para momentos de sequía, como ha pasado en este periodo que todavía no termina de finalizar de sequía. Y bueno, y nosotros vemos que el productor ha hecho un manejo sustentable, que es la palabra de moda, sí, la palabra de moda del medio, y que realmente tenemos entrevistas y charlas y conferencias en que hemos asistido con gente que viene de organismos que está preocupada por los ecosistemas, como son fundaciones como Humedales, Wetland,
Y bueno, creo que mutuamente estamos llevando entendimientos, ellos de conocer de que uno está trabajando acá hace muchísimos años y que lo hacemos de manera responsable, y nosotros atender las preocupaciones que ellos tienen, y creemos que se puede llevar adelante esta producción sin que afecte, digamos, al medio ambiente. Y dígame una cosa, Adrián, ¿por qué, puede ser una pregunta elemental, pero a muchos de nuestros oyentes les va a interesar saber, ¿por qué se han elegido esas especies en particular para las forestaciones? ¿Desde qué punto de vista de ventajas relativas? Sí, acá evidentemente el delta es un gran productor de salicáceas. Las salicáceas requieren humedad para venir. El delta dispone de humedad más que en otros territorios. El sauce, que sobre todo tiene una gran capacidad de soportar periodos inundados, o digamos puede ser resistente, y los álamos, que también soportan bastante la humedad, pero en determinado momento pueden ser más frágiles. Generalmente se trata de poner álamos donde los lugares son más seguros respecto de las posibles inundaciones que duren mucho tiempo, y los sauces en los lugares de mayor riesgo. Perdón, de todas maneras, sí. No, perdón, el Mendizábal, Alfredo Corti lo saluda. Soy otra de las voces de este programa. Yo estaba escuchando los inicios de su familia. ¿Utilizaron especies nativas, autóctonas, o fueron introduciendo nuevas especies? Todo esto que está hablando de los sauces y los álamos, ¿eran especies que encontraron en el delta o las fueron implantando artificialmente? No, esto se fue implantando. Por supuesto que no sé qué se dispondría en ese entonces de algún sauce criollo posiblemente que hubiera. Lo que pasa es que el delta es un lugar donde cualquier semilla que venga por el río tiene humedad y nace cualquier cosa. Se sabe que lo típico es que pueden haber ceibos. Los ceibos no son maderables, son vistosos para verlos, pero bueno, en general no ha sido una madera de recurso, y no ha habido mucho otro monte, digamos, por más que a veces trate de sostenerse de que ha habido otra cosa y que se ha degradado. Realmente en este país no es tanto lo que se ha hecho, que todavía contamos con regiones donde nunca se intervino y está totalmente para ver. Se puede ver hoy en día lo que es un sistema autóctono que no se ha tocado. Es más, el delta se sigue extendiendo, y el delta se extiende todos los años, y uno tendría la posibilidad de ver ahí en esa ampliación del delta qué es lo que sale. Bueno, vamos a ver los juncos, vamos a ver los ceibos y alguna otra nativa, no mucho, algún palo de leche, una ñacahuita, algún sarandí en algún borde de arroyo. Eso básicamente es lo que hay, pero como eso no ha sido nunca una especie maderable. Las primeras maderas que incluso se cultivaban en el delta y ya se despachaban hasta el Riachuelo, porque al principio tampoco se llegaba a San Fernando, se iba a Riachuelo y se traía madera para las calderas, y eran de sauce llorón, que fueron los primeros especies cultivadas. Sí, como se hacía el sauce llorón, en otros lugares estaban los álamos, álamos criollos. Después vinieron los carolinos. Pero bueno, no es que haya habido algún monte blanco de ningún tipo de importancia para que hubiera sido relevante en la producción. Y el tema del agua, que parece un gran aliado, pero que puede ser también un enemigo esporádico con las inundaciones y los cambios de caudal repentinos. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Lo tienen que manejar ustedes solos? ¿Hay parte de la infraestructura que se ocupa el Estado? ¿Cómo es esa situación? No, en cuanto a lo que es la infraestructura para el manejo del agua, sí, siempre es privado. Lo que sí puede hacer es que se forman especies de consorcios, incluso sin ninguna formalidad, acuerdos de vecinos que
se ponen en contacto y determinan un cierre por acuerdo de todos los frentes, y evidentemente cerrar todos los frentes es 4 veces más económico que hacer un cierre independiente por cada propiedad. Entonces, generalmente es limitando y respetando la geografía, los bordes de los arroyos, que tienen la ventaja incluso ya de ser más altos y más firmes, se hace una defensa por los frentes, y generalmente es lo más típico que se ha empleado en los últimos años, sobre todo, ¿no? De que las defensas sean colectivas. Pero bueno, ¿qué pasa? Hay periodos también bastante largos en la naturaleza que hacen de que las crecientes no sean tampoco repetitivas ni sistemáticamente, que año por año, cada 3 años, cada 5. Esto no está escrito. Hemos tenido una creciente que se la denominó milenaria, como fue en el año 82-83, que fue una gran permanencia de agua que bajaba del Paraná por inmensas lluvias en Brasil y todo el norte. Y bueno, eso puso en jaque un poco a la región. Los más resilientes siguieron, algunos lamentablemente por ahí, en esos embates por ahí deciden abandonar las producciones, pero bueno, en otros casos los potencia y dice, bueno, si pasó esto, vamos a tratar de ver cómo podemos hacernos más fuertes y superarlo. Adrián, sí. ¿Cómo le va? Miguel Sorraquín, soy el cuarto de la mesa. Un gusto saludarlo. Y quería hacerle una pregunta que tiene que ver con cómo vendría a ser la proyección. ¿Cómo ven ustedes en el contexto en el que estamos, que seguramente deben haber muchas dificultades y muchas cosas para mejorar, porque el contexto económico debe ser complejo? No sé cómo es el tema mano de obra en el lugar y cuánto incide, pero me imagino que debe haber muchos problemas de ese tipo. ¿Qué proyección ven ustedes de esto con respecto a los mercados, al crecimiento, proyección, y cuánto hay en este maravilloso país de intención del universo gobernante e inversor de meterse en este segmento? Claro, yo creo y veo por lo menos que mercado existe, el mercado va a funcionar. Y en cuanto a disponibilidad de mano de obra, es cierto, es un recurso escaso, y sobre todo que la gente con conocimiento para esto es muy, muy valiosa, y hay que valerse por ello de los más posibles de medios mecánicos para las tareas más penosas, digamos. Todo lo que sea trabajo pesado, tratar de manejarlo con herramienta, con maquinaria que hoy se cuenta. No es lo mismo lo que hay hoy para construir una defensa o para hacer un zanjeo o una limpieza, contar con los equipos retroexcavadores hidráulicos que nuestros abuelos y bisabuelos tenían que mover a pala. Después, en cuanto a la producción de madera, el aprovechamiento hoy también se puede hacer ya con medios mecánicos. Hay una serie de facilidades, o sea que en principio hay que ordenar primero la sistematización del predio. El predio debe acondicionarse de manera tal que facilite también la introducción de maquinaria. Con esa introducción de maquinarias, el trabajo es bastante saludable, y yo tengo fe de que esto va a andar. Hay un punto que, ya que toca que hay problemas, y problemas por supuesto que hay problemas burocráticos en muchísimos ámbitos del país, en todo lo que uno quiera hacer, la burocracia siempre está en contra. No tenemos la debida asistencia del Estado en cuanto a las obras de infraestructura, así como dije que a fines del 1800, a fines del siglo XIX, principios del XX, el Estado había encarado una serie de canalizaciones y otros canales, unos para favorecer la navegación, para cortar distancias, otros para acceder a nuevos campos, y de alguna manera eso permitió incluso el asentamiento de toda una generación que vino ahí a
antes de mediados del siglo XX, que fue una inmigración posterior. Se poblaron todos esos canales producían, se desarrollaron después escuelas, toda una serie de obras que acompañaron, ¿no? Nuestros pioneros tuvieron que hacer las primeras escuelas y traer los primeros maestros ellos, porque estaban convencidos, como estaba el otro prócer, hoy elogiamos a Belgrano, un poco al modo de Sarmiento, sabían que tenían que educar a sus descendientes para poder prepararse. Todo ese impulso de inversión llegó hasta mediados del siglo pasado, y después tuvimos una desaceleración en el apoyo del sector público, y bueno, los privados hemos quedado un poco solos con esa falta de impulso, ¿no? Perdón, Mendizábal, recién usted hablando, al pasar mencionó las papeleras. En el Delta, en el Tigre, en el Delta, ¿existen papeleras o ya son más arriba del Paraná las plantaciones? Bueno, nosotros proveemos a una papelera que es la líder en la región, que es Papel Prensa, la que se originó como la gran fábrica de papel para diarios, y bueno, vino en un proceso de evolución ya pronto, más de 45 años, y pudo transformarse en esta crisis de que el papel de diario cada vez tiene menor mercado, pero se transformó a la necesidad de papel de embalaje, o sea que está de moda el e-commerce y demás. Yo creo que cada vez se usa más papel para embalaje, hay una demanda importante. Eso nos permitió de que esta empresa con buen criterio se reconvirtiera e hiciera las inversiones necesarias, y bueno, tenemos un sector forestal que de paso rescato que es el primer sector forestal de bosques cultivados, la primera región de bosques cultivados de la Argentina. Y bueno, así que tenemos esta papelera y tenemos otras industrias también que hacen tableros, hilos aserraderos. El caso nuestro, nosotros integramos la producción forestal con un aserradero acá en San Fernando, en lo cual hacemos la transformación que el ingeniero Estela comentaba hoy, que llegamos a hacer productos como base para fábricas de muebles y demás. Estas que realizan ustedes son inversiones de largo plazo. Desde el momento que plantan un árbol nuevo hasta el momento que cortan el tronco, es decir, que hacen la tala rasa, ¿cuánto tiempo deben esperar? Bueno, el proceso más o menos de 14, 15 años aproximadamente, digamos que el número redondo son 15 años. Lo que pasa es que ese circuito de 15 años, uno en un campo organizado ya de muchos años, viene haciendo una rotación y tiene forestación de 0 a 15 o 0 a 16, digamos, de manera tal que uno va llevando un corte sistemático todos los años va plantando lo mismo. Se corta y se planta. Adrián, le quería también comentar, va a servir su comentario, que ustedes tienen el ciclo completo, es decir, hacen la forestación, utilizan esos terrenos también para hacer ganadería, tienen el transporte, tienen la fábrica, o mejor dicho, el aserradero, pero también el aserradero es completo, es decir, no solo elaboran la madera, sino que la secan y han logrado exportar. Ese proceso me parece que estoy seguro, ustedes son los más adelantados dentro del Delta. Fueron los primeros que tuvieron barcos se cargan a sí mismos, ¿no? Eso podría explicarnos un poquito esa parte. Ese desarrollo de los barcos con grúas, bueno, nos generó una inquietud. Era primero tener los barcos adecuados a la región, construir barcos apropiados para el movimiento de madera. Y después el tema era, lógicamente, hoy hablábamos del tema de conseguir personal o mano de obra. Entonces, uno de los puntos complicados era, tenida la madera en la costa, ponerla arriba del barco. Y bueno, entonces ahí desarrollamos una grúa, y bueno, eso fue en 1982. Y de ahí en más, bueno,
fue una, dos, tres. Toda la región hoy se maneja con barcos, con grúas, no hay otra claro. forma. Ya no, si la grúa no anda, no se carga el barco, claro. no es que vaya a pensar una alternativa. Claro. Es Mire, así. a veces la gente no conoce cómo es la vida en el Delta. Ustedes han sido no solo como chicos, sino que han tenido sus papás, sus abuelos. Es decir, ¿cómo es vivir, cómo es un chico viviendo en el Delta, en la zona donde ustedes viven? Porque generalmente cuando hablan del Delta es ahí el Canal Sarmiento, donde están todas las casitas lindas, los barquitos. El fin de semana. El fin de semana. Pero yo digo, ustedes allá arriba, chicos, tienen que ir a la escuela, tienen necesidades de salud, porque los chicos normalmente se enferman. ¿Cómo es vivir, o cómo fue la vida de ustedes, de su familia? Lamentablemente perdieron ustedes un hermano, pero hablo de su familia en general. ¿Cómo fue vivir de chico? ¿Cómo era la vida en el Delta? Bueno, la vida en el Delta realmente uno lo toma como algo normal, o sea que es como otra persona que a lo mejor vive en una provincia, dice allá, qué lejos que está, uno se acostumbra a ese medio, y vive así. Por supuesto que cuando nosotros, ¿se oye? Sí, perfecto. Sí, perdón. Pero sabíamos que el medio de transporte, cuando yo tuve que ir a la escuela primaria, no había un medio propio para ir a la escuela, sino que no había mucha distancia y uno iba caminando, y bueno, y si tenía que viajar, uno tenía 2 medios de transporte al día, que eran, no todas las zonas había incluso 2 medios de transporte, pero bueno, era la costumbre. En ese momento yo fui a la escuela primaria allá, no había secundaria en ese entonces en ese medio, pero en lancha tenían que ir en lanchas. Aparte de cuando tenían la posibilidad de ir caminando, pero me imagino que habrá otros que no les quedaba tan cerca la escuela, ¿no? Sí, había un sistema de combinación que se logró con las propias lanchas en aquel entonces de pasajeros, que pudieran combinar el movimiento de pasajeros con escolares, cosas que hoy, bueno, no se da por todo eso de la burocracia que yo digo, ¿no? Pero y ahora hay medios totalmente independientes para llevar los chicos a las escuelas, y bueno, ahora hay un montón más de comodidades y tal vez de menores resultados. Eso es lamentable, es así. Sí, porque es un monopolio en realidad el transporte público en el Delta, ¿no? Sí, es una cosa que, bueno, el transporte público... Llamémoslo transporte público. No había muchas más alternativas, de que es difícil que pueda generarse una competencia, porque no hay una masa crítica que digamos, hubiera tanto pasaje como para que pudieran competir 2 líneas por ahí. Entonces, bueno, la que tiene la concesión trabaja, pero bueno, ese es un punto. Y otro punto son los transportes para las escuelas, que está todo diagramado, se llevan los chicos a las escuelas hoy por un sistema que está solventado por el Estado para llevar las lanchas. Yo lo que me refería que no hay buenos resultados por ahí es en la parte educativa, pero bueno, eso en todo el país creo que estamos parecidos, ¿no? Han habido muchos días sin clase, hay muchas excusas para que no haya clase, bueno, pero bueno, eso creo que pasa en muchas partes, no es exclusivo. Adrián, mire, hay algo que la sociedad en general, a través de los medios de difusión masivos que hay, condena al Delta. Dice que los incendios, el humo que hay acá en la ciudad de Buenos Aires, cuando hay humo, es debido a que los productores del Delta producen quemas para tener pastos nuevos, y entonces es como si fuera una zona maldita, digamos, ¿no? Porque es el causante de todos los daños. Y además todos hablan de una ley de humedales, que yo entiendo que sería muy, muy difícil, ¿no? ¿Cómo es el tema de los incendios y la culpa que quieren hacerle a la gente del Delta? Claro. El tema de los incendios es, bueno, incendios siempre han habido en el Delta,
Nunca se tuvo bien claro quién es el que los prende, pero a ver, los hay. Y yo lo que puedo decir que el que tiene una producción funcionando o tiene sistemas de producción ganaderos silvopastoriles, como es el caso de toda la región donde estamos nosotros, nadie va a prender un fuego para quemarse su propia producción. O sea que tal vez esos fuegos, esos humos se producen en algunos campos que no tienen un titular a la vista, o que incluso hay predios todavía que están en poder del fisco, que no han pasado a la producción. Y después, yendo aguas arriba, es donde más se encuentran campos así que no están en plena producción, o que tienen una ganadería nómade, de por ahí gente que utiliza el campo en determinado momento, que no hay crecientes o inundaciones, y bueno, y después son gente que hoy está, mañana no está. Pero el que es un productor afincado, arraigado, no va a ser el responsable de las quemas indiscriminadas. Después se mezcla a veces todo, y bueno, ¿qué va a ser? Es así. Bueno, nosotros muy agradecidos de su gran amabilidad, como siempre, para estar donde uno le pide. Ustedes tiene una industria que es un orgullo para la Argentina y para la zona, porque es una industria difícil. Sin embargo, ustedes han logrado hacerla perfecta, aunque en la vida no hay nada perfecto, pero con una capacidad industrial de última generación. Es decir, este aserradero, los barcos, las plantaciones, algo que no hemos dicho, ustedes son punta de lanza en todas las genéticas de álamos que existe en el Delta. Son los que primero llevan los clones que se crean ahí en el Delta, en el INTA, y son los que los prueban y los que están abiertos a hacer ensayos. Realmente yo me siento muy bien de considerarme amigo suyo, porque es un ejemplo para mucha gente. Su bueno, capacidad es recíproco, porque yo no quisiera dejar esta charla, más allá de reconocer en esto que siempre hemos trabajado vinculados al INTA, a quien traiga tecnología, siempre lo vamos a estar escuchando y tratando de ayudar. Pero también quería reconocer en esto el gran impulso que el ingeniero Estela da a la forestación y todo lo que ha ayudado en haberse llevado a cabo el Congreso Forestal recientemente en Mendoza, que realmente no tenemos palabras para agradecer todo lo que aportó, y realmente, bueno, quería aprovechar este momento para decirlo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adrián, ha sido un placer. Vos, el gusto es mío, hasta cuando ustedes gusten, y bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, y hablamos con Adrián Mendizábal. ¿Cómo se decía? Productor, ¿cómo dijiste? Foresto Industrial. Foresto Industrial. El señor Adrián Mendizábal, Delta argentino. De la empresa Ederra. Ederra es su empresa. Música.